tema de las bendiciones del ayuno. El tema de las bendiciones del ayuno. Ayunar trae grandes bendiciones, hermanos. Una bendición que tiene es que nos ayuda en nuestra salud. Mire, vamos a ver lo que dice el Salmo 109, 24. Salmo 109, 24. Amén. Dice el Salmo 109, 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Hermanos, el ayuno nos trae grandes bendiciones. Una de ellas es que la gordura desaparece en nuestras vidas. Ustedes no sé si ha visto, ¿verdad?, que hay gente que están bien delgaditos. Hay siervos de Dios bien delgaditos, porque ayunan mucho. Uno de ellos que me gusta mencionarlo es el hermano G. Ávila. Todo el tiempo fue delgadito. ¿Por qué? Porque él cuidaba mucho su vida espiritual. Él se mantenía mucho en ayunos. Entonces llegó un momento que él prácticamente se hizo vegetariano, solo comía un poquito de carne. Y eso, carnes blancas como el pollo, pescado. Él casi no comía esas carnes magras que le llaman carnes rojas, como los steaks que nos comemos a veces en el Golden Corral, ¿no? el steak ese que está grandote así, ¿verdad? Grueso. Entonces dice aquí este salmo que David, ¿verdad?, dice que estaba afligido, dice que su carne desfallecía por falta de gordura, sus rodillas estaban debilitadas a causa del ayuno. El ayuno es un tiempo de debilidad física, pero en el espíritu crecemos. Sí, crecemos en el espíritu, ¿sí? Crecemos mucho en el espíritu. Por eso ustedes tienen que saber que ayunar no ha pasado de moda, ¿sí? El ayuno todavía se tiene que hacer. Y en la escritura que iniciamos leyendo, de Mateo 9:13, 9:14 en adelante, habla que vinieron a preguntarle al Señor por qué sus discípulos no ayunaban. Vamos ahí, Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En aquel tiempo los fariseos ayunaban y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Mucha gente ayunaba, ¿sí? Los fariseos, por ejemplo, se cree que ayunaban 2 veces a la semana. Imagínense, 2 veces a la semana. Aunque la Biblia da mal testimonio de ellos, ¿verdad? Dice que eran hombres duros, avaros, amadores de los deleites, de los placeres y de los puestos en alto, ¿verdad?, en las sinagogas. Pero también la Biblia resalta que ayunaban 2 veces a la semana. ¿Lo sabía usted eso? La palabra de Dios lo dice, que ayunaban 2 veces a la semana. Vamos a ver cómo dice aquí en Lucas capítulo 11, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Es un estudio de la palabra de Dios hoy en esta hora, ¿sí? Aquí en el capítulo 11 le hacen a Jesús una pregunta referente a la oración. Dice el verso 1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que aquí la palabra de Dios dice que el Señor le iban a preguntar cómo orar. También nosotros en este tiempo tenemos que preguntar cómo ayunar. Usted tiene que preguntar cómo se tiene que ayunar. Si nunca ha ayunado, tiene que preguntar.
El ayuno tiene grandes bendiciones, ¿sí? Pero hay que saber qué es el ayuno. El ayuno es un tiempo de abstenerse de alimentos. Se lo resumí así rapidito. El ayuno es un tiempo de abstenerse de alimentos. ¿Cuánto tiempo? Lo que usted decida hacerlo para el Señor, o lo que Dios le muestre también, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos ayunar poco tiempo, pero lo hacemos de corazón y Dios lo escucha. Y hay veces que se puede ayunar mucho tiempo, ¿verdad? Le dije que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. La cuestión estaba que no lo hacían de corazón. Y Dios lo que quiere es que lo hagamos de corazón. El ayuno tiene que ser de corazón, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí dice que un fariseo se exaltaba delante de Dios diciendo que ayunaba 2 veces a la semana. Ahí comprobamos que el ayuno lo hacían los fariseos. Los discípulos de Juan lo hacían también. Quizás lo hacían 1 vez a la semana o 2, pero imagínense, 2 días a la semana, al mes eran 8 días, ¿sí? O sea, si lo haces eso de corazón es una gran bendición, ¿sí? Nosotros aquí hemos propuesto esto, ¿verdad? Y ayunar cada sábado en la iglesia. Ustedes ya saben, llevamos un tiempo haciéndolo, pero que sea de corazón nuestros ayunos. Amén. En los ayunos nosotros nos abstenemos de un tiempo de comida. A veces se puede hacer el ayuno más fuerte, que es un tiempo sin bebida, un ayuno fuerte, doble, ¿verdad? Bebida y comida, no se come ni se bebe. Y ese ayuno es un ayuno, un máximo sacrificio, un máximo sacrificio. ¿Dios escucha ese ayuno? Sí, pero tiene que ser una actitud como la que tuvo este publicano. Estamos ahí en Lucas 18:13, siguiente versículo. 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ayuno debe ser en humildad, igual que la oración. En la oración uno se humilla al máximo, ¿sí? ¿Delante de quién? Delante de Dios, ¿sí? Estar al pendiente de que nosotros tengamos esa actitud como tiene que ser delante de Dios. Una actitud de humillación. ¿Qué dice la Biblia? Que el que se humilla, dice, será enaltecido. Aquí dice, Lucas 18:14, ¿sí? Entonces el ayuno no es para nosotros humillar a nadie. Yo ayuno más que el otro, yo ayuno más que aquel. No, es un tiempo de humillación delante del Señor, ¿sí? Y normalmente, hablando un poco más del ayuno, vamos a ir aquí a Mateo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. Ahí está el pendiente, hermano José, que todo vaya bien para que se transmita muy bien el mensaje para los hermanos, que sea de bendición. Allá puede checarlo afuera, a ver cómo se está escuchando, porque queremos que esta bendición llegue a muchos hermanos, que sea edificación para sus vidas. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno, sobre todo cuando es un ayuno que no se va a estar encerrado, ¿verdad?, en la iglesia. Dice Dios que nos unjamos con aceite, ¿sí?, que nos lavemos el rostro,
que nos veamos bien, ¿sí? Tenían la costumbre o esos errores, ¿verdad? En aquel tiempo los fariseos, que ellos se ayunaban, se echaban polvo en la cabeza, se ponían unos vestidos negros y gritaban en las calles para que la gente los observara, ¿sí? Se demuraban el rostro, se miraban todos tristes, ¿no? Dice el Señor, no, esa actitud no. O sea, vas a salir a la calle, no tienes que dejarle saber a todo el mundo que estás ayunando, ¿sí? Sino que lo estás haciendo en secreto. Y Dios, eso que estás haciendo en secreto, porque también a veces nos han enseñado mal y por eso limitamos el poder de Dios. A veces nos han dicho, no, es que para ayunar hay que estar ahí en la casa, nada más, dice. Ayunar allá afuera, andar allá afuera ayunando es pasar hambre nada más. Quiero decirle que por esos ayunos, de andar trabajando, ayunando, estoy aquí de pie, que Dios me ayudó y a través de esos ayunos me liberó a mí de tantas cosas que yo traía, ¿sí? Vicios que yo no podía dejar. Fue ayunando, trabajando, ¿sí? Claro, yo sacaba mis tiempos para orar. El tiempo de lonche yo no comía, yo me iba al carro y me ponía a orar. A veces tenía un lugarcito por ahí, un espacio solo, me ponía a orar, aunque sea 15 minutos. Y en vez de comer esa media hora de lonche, yo ayunaba, ¿sí? Y oraba. Entonces, me buscaba un lugar apartadito de los demás compañeros de trabajo, o si andaba trabajando con alguien más. En lo que anduviera yo trabajando, yo buscaba mis tiempos de oración, ¿sí? Y esos ayunos se pueden hacer, pero no hay que demostrarle a la gente que estamos ayunando, ¿sí? O sea, no vamos a demostrar y vamos a estar ahí llorando enfrente de ellos para que nos vean. No, no, es secreto, ¿sí? Usted llora delante de Dios, se va a su carro, pone a leer la Biblia. Si quiere hacer, porque los ayunos son una bendición, ¿sí? Ahora los ayunos que son para cuando tenemos que andar en público, ¿sí? Por eso muchas veces, a veces la gente se detiene y dice, pero hermano, mi trabajo no me lo impide, yo quisiera hacerlo trabajando. Cuando me preguntan a mí eso, yo le digo, hágalo. De verdad, pero yo he escuchado de gente que dice que esos ayunos son pasar hambre, que no sirven. No es cierto, sirven, ¿sí? Yo hice varios periodos de ayunos así, trabajando, ¿sí? Y quedé bien flaquito. Ahorita me ve que estoy un poquito recuperadito, ¿verdad? Pero al principio tuve que ayunar varias veces, que solamente comía en las tardes, ¿sí? A las 4 de la tarde, 5 en adelante comía, ¿sí? Y estuve haciendo por 40 días, ¿sí? Porque yo traía muchos vicios que no podía dejarlos, ¿sí? Vicios, ataduras que traía, ¿sí? Entonces usted tiene un problema grave, aunque sea ayunando puede hacerlo. Va a ver la gloria de Dios, se lo aseguro, ¿sí? ¿Sí? Imagínese una persona como yo, ¿verdad? Que tardó años viendo pornografía y no podía ser liberado con nada, ¿sí? Hasta que me metí en días de ayuno, ¿sí? 40 días hice una vez, terminé, descansé unos días, volví a hacer otro día de otro ayuno de 40 días donde comía solo en las tardes, ¿sí? Si algún hermano nos va a ver ahí, está viendo la transmisión, hay un poder grande en el ayuno y las cosas cambian, hay liberación, hay sanidad, ¿sí? Entonces, el ayuno es poderoso para conquistar victorias que nosotros queremos, que Dios nos conteste, ¿sí? Entonces, sí sirve ayunando, trabajando, sí, pero no hay que hacerlo con un rostro de hipocresía o para mostrar a los hombres, mire, yo ando ayunando, gritando a los 4 vientos, no, en secreto, ¿sí? Le traemos un lonchecito ahorita, hermana, aquí en el trabajo, está bien, ahí déjemelo, yo me lo como después. Ya en la tarde que usted termina su trabajo, usted se come ese frutita o ese lonche, ¿sí? Hermano, pero nos está poniendo a ayunar trabajando. Eso depende si Dios le mueve a usted. Porque a veces nosotros no tenemos tiempo en este país para ayunar, ¿sí? ¿Sí? Y estamos con problemas bien graves, que nuestro trabajo no nos lo permite. Entonces, a veces nosotros sentimos, tengo que ayunar. Y hay veces que se tiene que hacer así como yo lo tuve que hacer, trabajando, ¿sí? Quedé bien flaquito, hermano, me puse bien delgado, pues llegué a pesar casi como 200 libras más o menos, ahorita peso más de 220, ¿sí? En ese tiempo llegué a pesar eso, porque me puse bien delgadito por causa del ayuno, ¿sí? Como dijo aquí David, ¿verdad? Que estaba afligido, ¿sí? Su carne desfallecía, ¿sí? El ayuno hace que la carne se debilite también, ¿sí? El ayuno tiene grandes bendiciones.
¿Cómo que la carne se debilite, pastor? Vamos a ver lo que dice aquí, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 9, el versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén, aleluya. Dice Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo. El ayuno nos ayuda a vencer, sujetar, dominar esos deseos de la carne. Por ejemplo, la pelea, el querer andar peleando con la gente, eso no es una obra del Espíritu, lo siento mucho. No es una obra del Espíritu, no es algo que pone el Espíritu de Dios. El querer pelear es algo que lo pone el deseo de la carne, ¿sí? Entonces, ¿cómo someter eso nosotros? Bajo el poder del Espíritu Santo, a través de los ayunos. Porque en los ayunos uno queda débil, uno no tiene ganas de pelear con nadie, hermanos. Anda bien ayunado, ¿sí? Anda bien ayunadito, bien ayunada, no tiene ganas de pelear con nadie. Pero el que no hace ayuno, no ora, no sacrifica su cuerpo, tiene deseos de pelear con todo el mundo, ¿sí? ¿Sí? Pelea hasta por la comida, ¿sí? Quiere comer más, ¿sí? A mí denme el pedazo más grande de carne en la casa, ¿sí? Y hasta por eso quiere pelear, ¿verdad? Entonces, el ayuno nos ayuda a sujetar nuestra carne, ¿sí? Nosotros tenemos muchos problemas con los deseos de la carne, hermano. Toda la humanidad, desde que Adán pecó, se nos ha metido ese problema, ¿sí? Con los deseos de la carne, ¿sí? Todo eso se somete bajo la voluntad de Dios a través de mucho oración y ayunos, hermanos, ¿sí? Entonces, el ayuno tiene grandes bendiciones, ¿sí? Una de esas, someter nuestra carne. Que nuestra carne no esté más alta que el espíritu, hermano, ¿sí? Nuestra carne tiene que estar más baja, ¿sí? El espíritu más alto. El poder del espíritu se va a reposar en nosotros cuando ayunamos y oramos, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice Pablo, yo corro, anuncio el evangelio, pero corro como aquel que va buscando un premio, que se abstiene de todo. El periodo de ayuno es abstinencia. Me gustan los desayunos, qué bueno, me gusta bastante el desayuno, a mí me gustan mis huevitos, con frijolitos, cremitas, salsitas, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace mi esposa a mí? Y tortillitas a mano, y cafecitos, ¿sí? Eso me gusta a mí, pero cuando voy a ayunar, yo sé que es un periodo de abstinencia, ¿sí? Tengo alguna necesidad urgente delante de Dios, ¿sí? ¿Sí? Hay muchas necesidades por las que nosotros podemos orar, ¿sí? Pero ¿qué bendiciones recibimos? Es una de esas bendiciones que nuestra carne se baja, ¿sí? Y el Espíritu crece en nosotros, crece el poder del Espíritu, los frutos del Espíritu en nosotros, ¿sí? Que Pablo habló los frutos del Espíritu, que son amor, paz, paciencia, bondad, gozo, templanza, fe, ¿sí? Mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Ahí no hay castigo cuando la persona anda en el Espíritu, ¿sí? Pero si la persona está llena de pelea, de contienda, ¿sí? Porque la carne está muy alta, hermano. Tiene que bajarla a través de la oración, el ayuno, a través del ayuno, ¿sí? Imagínese después de estar usted un ayuno de 30 días, ¿sí? Ayunando, ¿qué ganas va a tener de pelear usted? Y peor si lo hace trabajando, llega a la casa y a descansar. Usted no quiere pelear con nadie, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? Ahora si se hace un ayuno encerrado, 3, 4 días, ¿qué va a querer usted pelear con alguien? Usted lo que quiere es comerse un caldito y una frutita, ¿sí? No ganas de pelear con nadie, ¿sí? ¿Verdad? Pero el ayuno es para eso, quebrantar deseos también, nos ayuda a someter nuestra carne, ¿sí? ¿Sí? Por eso hay gente que me dice, mi hermano, no puedo dejar un vicio.
Yo siempre les doy el mismo consejo. Ayune unos 40 días, le digo. Hermano, y si no lo logro, haga otros 40. Y si no lo logro, haga otros, ¿sí? Su servidor le da este testimonio porque yo lo tuve que hacer y sé que sí, que Dios contesta, ¿sí? ¿Sí? Pues ¿cómo cree que va a salir de un vicio de 11, 15 años y nomás a la carrera? A veces Dios nos permite que seamos torturados. Y hay veces que hay gente que Dios se lo quita y jamás vuelve a sentir nada. Pero hay otros que Dios nos procesa para que nosotros aprendamos a no volvernos a ir a ensuciar como el cerdo. Ahí en México le llaman como el cochino, ¿sí? Que lo sacan de bañar, lo lavan bien bañadito y ya dice el dueño, ya está bien limpiecito mi cerdito, un cerdo de esos blancos que había de granja, ¿sí? Pero luego lo vuelve a meter allá al chiquero que le llaman, y por ahí él ve la tierra y el lodo y ahí se mete, se vuelve a ensuciar, ¿sí? Y a veces así pasa, hay cristianos que el Señor los libera y luego van y se ensucian de nuevo en el pecado, ¿sí? ¿Sí? Y a veces Dios tiene que permitir los procesos donde estamos clamando, Señor, ya estoy fastidiado de este pecado, estoy cansado de esta droga, ¿sí? Estoy cansado de esta pornografía, estoy cansado de este vicio de mentiras, ¿sí? Estoy cansado de ser ese mismo mujeriego todo el tiempo, ¿sí? De ser el mismo ladrón, Señor. Entonces la persona empieza a ayunar. ¿Y qué hace el ayunar? Nos trae arrepentimiento también, hermano. Mire, vamos a ver lo que dice Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a ir al Viejo Testamento. Busquemos Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Y comenzó Jonás, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El ayuno toca el corazón de Dios. Toca el corazón del Señor. Esa bendición tenemos que cuando ayunamos, recibimos respuesta de Dios. ¿Quiere una respuesta usted del Señor? Ayune. ¿Cuántos días? Yo no sé, hasta que Dios le conteste, ¿sí? Pero ¿qué tal si Dios no me contesta? ¿Sí? Bueno, solo de que